Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia. Gracias a los hermanos también que están conectados. En su Biblia, por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor. Vamos a empezar en el versículo 1. Efesios capítulo 2. Para hacer un resumen de lo que vamos a aprender esta mañana, usted puede ver ahí en la diapositiva que dice: la condición de toda humanidad es de muerte espiritual, controlados por el mundo, el diablo y la carne. Éramos hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida, nos resucitó y nos exaltó sentándonos en lugares celestiales. La salvación es obra exclusiva de Él y nos salvó para que nosotros hagamos buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo nos habló en la porción anterior al capítulo 2 de el poder gigantesco de Dios que llega a resucitar a Jesucristo y lo llega a exaltar sentándole a la diestra de Dios. Si nosotros estamos unidos a Él, ese acto de resucitarle y de exaltarle va a tener una influencia en nosotros también, porque estamos con Cristo. Y en este pasaje es exactamente lo que el apóstol va a hacer. Va a mostrarnos que ese acto de parte de Dios de resucitar a Jesucristo y exaltarlo, al nosotros estar en Cristo, también nos llega a resucitar y nos llega a exaltar, poniéndonos en los lugares celestiales. Pero para que la gema de la salvación pueda ser vista en toda su plenitud, hay que poner un fondo negro para observar la maravilla de esa gema. Y es lo que el apóstol va a hacer en estos 3 primeros versículos, mostrándonos la deplorable y horrible condición en la que usted y yo nos encontrábamos. La condición de nosotros es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es interesante que el apóstol Pablo empieza diciendo vosotros, haciendo referencia primariamente a los gentiles que eran la mayor parte de la iglesia de Éfeso. Vosotros, no se incluye el apóstol Pablo, vosotros los gentiles, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El gentil era considerado como un pecador horrible y pagano, idólatra.
Y en estos dos primeros versículos el apóstol va a describir la vida horrible de estos gentiles y les va a decir que están muertos en delitos y pecados. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Un muerto es insensible e impotente. Si usted piensa en una persona que ha fallecido, una persona que está muerta, es insensible, está muerto. Es impotente de hacer algo porque está muerto. Así es que cuando el apóstol Pablo escoge esa metáfora, esa ilustración de la muerte, la escoge para que nosotros podamos comprender en mayor medida lo que significa el hecho de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al incrédulo no le interesan las cosas espirituales. Al incrédulo no le interesa la Biblia, al incrédulo no le interesa que nosotros les enseñemos las escrituras. El incrédulo necesita tener vida espiritual para poder comprender y entender la palabra de Dios, porque su muerte espiritual no le permite percibir ni comprender las cosas espirituales. Puede ser muy inteligente, puede ser muy educado, puede ser muy preparado, puede ser muy religioso y muy moral. Si una persona no ha recibido a Cristo como Salvador personal, como era la realidad de nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos insensibles ante todo lo que tenga que ver con lo espiritual, y éramos impotentes de poder cambiar esa realidad de nuestra condición espiritual por solamente nuestro propio esfuerzo. No es la educación, no es la religión, no es la cultura, no es la modernidad lo que va a transformar a un muerto espiritual en alguien vivo. Es la obra de Cristo en la cruz de Calvario, la que nos sacó de nuestra condición de muerte espiritual. Delitos hacen, la palabra delitos hace referencia a andar en un camino desviado. Pecados hace referencia a que toda intención, pensamiento, palabra y obra no glorificaba a Dios. Así es que aquel que está muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados, es una persona que está yendo por un camino equivocado. Aunque piense que está en el camino correcto, está yendo por un camino equivocado, y todas sus intenciones, pensamientos, palabras y obras no van a glorificar a Dios, porque está muerto. La muerte incluye el concepto de separación. Aquel que está muerto espiritualmente está separado, está alejado de Dios. Esa persona muerta espiritualmente está controlada por tres poderes. El primer poder tiene que ver con la corriente de este mundo, controlado por el mundo. Observe versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo tiene una filosofía de vida. Tiene una forma de pensar. Tiene propósitos y tiene ideas con las cuales conduce su vida. Esa forma de pensar puede llegar a parecer muy moderna, muy actual. Puede parecer muy racional, puede parecer muy lógica, muy pertinente, pero es una corriente que va en contra de la palabra de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El hombre sin Cristo es esclavo de una corriente, de la corriente del mundo. Puede pensar que es libre,
puede reclamar el hecho de que esa persona vive de acuerdo a sus principios y sus conceptos, pero la verdad es que está caminando como borrego por una corriente que le impulsa junto a otras personas que también siguen esa filosofía de vida. Esa manera de pensar se va a expresar en diferentes formas. Cosas con poca importancia y cosas con mayor importancia. La forma de vestir, las actividades en las que se involucran, la cultura y las costumbres que tienen, la forma de educar a los hijos o de pensar en cuanto al sexo, en cuanto a las cosas de esta vida. Esa filosofía de vida pecaminosa y contraria a la palabra de Dios va a expresarse de cierta forma. Lo triste es que el creyente cae en esta influencia. Y los criterios del mundo son los criterios que ahora el creyente sigue a la hora de determinar qué música escucha, qué ropa utiliza, qué piensa en cuanto al sexo, qué piensa en cuanto a la educación de los hijos o la filosofía que debe conducir mi vida. ¿Qué cosas son importantes para mí? ¿Cómo debo distribuir mi tiempo con mis prioridades? Y a veces esa corriente del mundo, esa filosofía, esa forma de pensar del mundo pecaminosa y contraria a la palabra de Dios se ha metido en nuestra vida y nosotros seguimos y conducimos nuestra vida, no bajo los criterios de la palabra, sino bajo los criterios de esa corriente mundana. El muerto en Cristo es esclavo del control y la corriente y la filosofía de vida que el mundo tiene. El muerto en Cristo está esclavizado por el poder y el control de Satanás. El verso 2 continúa diciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. De los muchos nombres que Satanás tiene, el apóstol Pablo escoge uno de ellos y le llama aquí príncipe. Y le llama príncipe porque Satanás desde siempre ha querido gobernar y ahora lo hace de manera eficaz a través de esa corriente, a través de esa forma de pensar que el mundo tiene. La filosofía y la forma de pensar del mundo no solo es incorrecta y pecaminosa, sino está plagada y expresa lo que piensa Satanás. Satanás controla al muerto en Cristo como una marioneta. Sigue siendo responsable de lo que hace, pero lo controla, lo esclaviza como una marioneta. Aquí se describe en la parte final del verso 2 como el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que opera, que continuamente controla al incrédulo. Satanás está controlando y junto a sus huestes de maldad está extendiendo su control a todo el planeta y está gobernando la vida de estos hijos de desobediencia, de estas personas que están muertas en Cristo. Muertas espiritualmente, perdón. Así es que el incrédulo puede pensar que es libre, que hace lo que él quiere, que piensa como él quiere y en verdad no es así.
está controlado por la corriente de este mundo, y esa corriente del mundo está controlada por el propio Satanás, y esa filosofía de vida que tiene el mundo es la forma de pensar de Satanás. Él cumple y él controla, él es el príncipe de estos hijos de desobediencia. Pero sabe, no solo se tiene un enemigo externo como Satanás, sino también hay un enemigo interno, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Observe un detalle significativo: entre los cuales también nosotros. El verso 1 empezó diciendo Pablo: vosotros los gentiles, muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora el apóstol dice: también nosotros. Así es que el pecador, idólatra, inmundo, como era considerado el gentil, y también el pecador, y en esto se incluye el apóstol, nosotros, ese pecador que viste de traje y corbata, que es muy moralista, que es respetable, que es religioso como era el apóstol Pablo, está en la misma condición espiritual, porque la condición de muerte espiritual está dada para aquel que externamente puede cometer pecados horribles y execrables. Y también el elegante oficinista, culto, educado, pero que también está muerto espiritualmente. Es impactante el juego de palabras que el apóstol hace al describir al gentil, execrable, inmundo, idólatra, y luego pensar en él, en el apóstol, nosotros, los religiosos, los que nos consideramos el pueblo de Dios, los israelitas, merecedores de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Todos estamos en la misma condición espiritual. Muertos espirituales, controlados por el mundo, controlados por el diablo y controlados y esclavizados por nuestra propia carne, por nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos impulsa a pecar. ¿Observa? Esa naturaleza pecaminosa toma nuestros pensamientos. ¿Observó el detalle? La voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne toma los pensamientos y los lleva a la práctica. Y una de las formas en las que nosotros como hijos de Dios podemos tener la victoria sobre nuestra propia tendencia pecaminosa es siendo responsables de lo que nosotros ponemos en nuestra mente. Porque esa es la materia prima que tomará la carne para llevar a cabo lo que nosotros pensamos y creemos. El gentil, inmundo, idólatra, y el religioso Pablo estaban en la misma condición espiritual. Estaban muertos en delitos y pecados. El resultado de esa
condición espiritual es el hecho de que todos, la última frase del versículo 3, éramos por naturaleza hijos de vida, lo mismo que los demás. Hijos de ira. Está popularizado la frase de que Dios odia el pecado, pero no odia al pecador. Y está popularizada y es una frase contraria a la palabra de Dios, porque aquí dice que son hijos de ira. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está continuamente sobre él. Dios está airado con el pecador, así como con su pecado. Está airado. Y en una cultura donde nosotros llegamos a escuchar que Dios es amor, y lo es, pero con tal expresión se pretende dar por sentado que Dios no castiga, que Dios va a llevarnos a todos al cielo y que no existe un infierno literal, porque Dios es amor. Dios es un Dios justo, es un Dios santo que va a expresar su ira en todo aquel que está muerto espiritualmente y que no ha llegado a poner su fe en el Señor Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos controlados por el mundo, estábamos controlados por Satanás, éramos una marioneta del mundo de Satanás y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hermano, usted y yo no podemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. El apóstol Pablo utiliza en estos 3 primeros versículos 87 palabras para de manera dramática mostrar lo horrible de nuestra condición. Y para después de haber descrito nuestra horrible condición espiritual, estallar en un clímax de argumento donde va a expresar la idea más importante de esta sección, ahí en el versículo 4 hasta el 7, donde él nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio 3 cosas: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 2, y juntamente con Él nos resucitó. 3, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Observa, ahí está el centro de su argumento. La posición en la que ahora usted y yo nos encontramos. Dios es rico en misericordia. Cuando el amor se dirige hacia un pecador, al que es considerado en toda su miseria y toda su horrible y deplorable condición, la Biblia deja de usar el término amor y utiliza el término misericordia. Porque es un amor dirigido, expresado
a aquel que se encuentra en una situación miserable, en una condición deplorable, y más de 100 veces el Antiguo y el Nuevo Testamento expresan ese tipo de amor y lo llama misericordia, dirigida esa expresión a aquel que está en la peor condición en la que una persona se puede estar. Y por eso el texto bíblico dice que Dios es rico en misericordia. Dios es. No dice Dios da misericordia, Dios es. Parte de su carácter, parte de su persona, parte de su identidad es la misericordia. Y esa realidad en Dios se llega a expresar a través del amor que llegó a nosotros, que aún siendo pecadores, Dios nos dio vida, nos resucitó y nos exaltó sentándonos en lugares celestiales. Es interesante observar en la siguiente gráfica el hecho de cómo capítulo 2, versos 5 y 6 habla de estas tres bendiciones dadas por Dios: vida, resurrección, sienta en lugares celestiales. Lo interesante que describe la vida, la resurrección y la exaltación del creyente son las mismas palabras que el autor escogió para referirse a Jesucristo. Jesucristo fue resucitado y fue sentado a la diestra de Dios el Padre, y como nosotros estamos con Él, nosotros estamos en Él, nosotros disfrutamos también de la resurrección y de la exaltación que tenemos en Cristo. Él nos dio vida. Y ahora cuando nos acercamos a la palabra y la entendemos y nos maravillamos de lo que ella dice, esa percepción espiritual que ahora tenemos, no es porque nos volvimos inteligentes, sino porque ahora tenemos vida espiritual y nuestros sentidos espirituales están vivos, están actuando, y ahora las cosas espirituales nos afectan. Ahora entendemos, ahora percibimos, ahora comprendemos. Cuando se nos presentó el Evangelio, en ese instante fue lógico aceptarlo, cuando probablemente en ocasiones pasadas nos parecía absurdo el mensaje del Evangelio. Nos resucitó y nos exaltó sentándonos en lugares celestiales. Es importante enfatizar también el hecho de que esos verbos nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales comunican el concepto de que fueron hechos en un momento, en ese momento de nuestra salvación. No es algo que está en proceso. No es algo por lo que tenemos que ganarnos y trabajar y esforzarnos para mantener nuestra vida espiritual, o garantizar que vamos a ser resucitados, o garantizar que si nos portamos bien vamos a estar sentados en lugares celestiales. Todo es hecho en un momento por Dios, no por nosotros. Tenemos vida, estamos resucitados y estamos sentados en lugares celestiales. Observó que los verbos no están en futuro,
nos resucitó, nos sentó. Son bendiciones nuestras, ya las tenemos. Que las lleguemos a experimentar, algunas de ellas cuando estemos en su presencia, eso es otra cosa. Pero esto ya es una realidad, ya es nuestro. Cuando llegamos a Cristo, nuestra identidad y nuestra posición cambió. Tenemos bendiciones de Dios, no porque las merezcamos, sino porque nuestro Dios se plació en dárnoslas. El verso 7 empieza diciendo: todo esto fue hecho para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar. Hermano, el incrédulo debe darse cuenta de esta realidad. Él, al observarnos, observar cómo vivimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, qué decimos, debe observar que hay una diferencia, porque Dios nos salvó y nos ha dado vida eterna y nos ha resucitado y nos ha exaltado colocándonos en lugares celestiales, porque Él quiere mostrar al mundo las riquezas y la grandeza de su gracia. Usted puede observar los milagros de Jesucristo en las Escrituras. Podemos maravillarnos de lo que Dios hizo cuando estuvo aquí en la tierra. El milagro más grande, el más grande, es el milagro de la salvación. ¿Cómo tomo a un inmundo pecador, muerto espiritualmente, y Él nos adopta como sus hijos? Es el milagro más grande. ¿Sabe? Se escriben los versículos 8, 9 y 10 con el objetivo de dar dos razones por las cuales nosotros no podemos llegar a concluir que nosotros hemos puesto un granito de arena en todo esto. Porque todo esto es exclusivo de Dios. Dios lo hizo todo. Y por eso el verso 8 dice: porque por gracia, está explicando, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que debemos tener cuidado de no llegar a pensar que de alguna forma nosotros contribuimos, actuamos en favor de nuestra propia salvación. Porque esto es algo que le pertenece a Él. Esto es por gracia, por medio de la fe. Ok, la fe es la que nosotros pusimos como seres humanos. Yo tuve fe y por eso creí en Jesucristo. La Biblia dice que el autor y consumador de la fe es Cristo. Y mi salvación, y la salvación, y la fe, el texto dice, no es de nosotros. No es de nosotros. Nosotros no aportamos a nuestra salvación con la fe. No fuimos nosotros los que fuimos empujados y motivados a creer. Es la gracia de Dios, la única gracia de Dios que vino a nuestra vida y nos dio ese granito de fe que necesitábamos para responder al Evangelio y aceptar a nuestro Señor. Todo esto, la salvación, la fe, viene de Dios, no es de nosotros, es un don de Él, no es por obras. Y Dios lo hizo de esta manera
para que ninguno de nosotros se jacte y se enorgullezca. Todo es obra exclusiva de Dios. La salvación es de Dios. Nosotros no hemos puesto nada para que esto pueda suceder en nuestra vida. Si esta explicación no fue suficiente, el apóstol en el verso 10 vuelve a decir por qué. Otro por qué. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observe la palabra hechura. Es la palabra creación, la que aparece ahí en Génesis cuando Dios crea de la nada todo lo material. Así es que nosotros somos creación de Él. Somos nuevas criaturas. Lo interesante es que la palabra hechura no solo comunica el acto de Dios, el acto creativo de Dios, sino que llega a comunicar la hermosura de esa creación. Y por eso el autor escoge la palabra poema, de donde nosotros al español tenemos nuestra palabra poema. Así es que cuando él describe nuestra salvación y el hecho de que nosotros somos nuevas criaturas, somos hechos suyos, le está enfatizando la hermosura de su creación. Y por eso este término se utiliza para describir la hermosura de una vasija hecha por el alfarero o de un lindo poema escrito por un poeta. Hermano, usted y yo, cuando fuimos salvos, fuimos nueva criatura, hubo un milagro, hubo una nueva creación en nosotros. Somos un poema de la gracia de Dios. Puede ser que otros no nos consideren así. Puede ser que ni nosotros nos consideremos así. Pero el estar en Cristo ha hecho que nosotros seamos un poema. Él nos creó. Él hizo de nosotros nuevas criaturas. Pero no solo lo hizo para salvarnos. La salvación no es un ticket gratuito para entrar al cielo. Aunque sí es gratis y sí nos permite entrar al cielo, la salvación tiene un propósito y Dios nos ha dejado en este planeta para que usted y yo cumplamos con el propósito por el cual Dios nos salvó. Y por eso dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Hasta eso tuvo que darnos haciendo. Él preparó las buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Hermano, número 1, usted y yo cada día deberíamos recordar de dónde nos sacó Dios. Puede ser que externamente éramos horribles en cuanto a nuestro pecado y tan execrables e inmundos e idólatras como los gentiles. O puede ser que éramos como Pablo, otro tipo de pecadores, con traje y corbata,
educados y moralistas y religiosos. Tanto el uno como el otro estaban en la misma condición espiritual. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos sacó por ser rico en misericordia, aun cuando éramos pecadores. Nos dio vida, nos resucitó, nos exaltó, sentándonos en lugares celestiales. Diariamente deberíamos agradecer al Señor por nuestra salvación. Constantemente deberíamos alabar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero una segunda aplicación es el hecho de que nosotros deberíamos vivir a la altura de nuestros privilegios y nuestras responsabilidades. Y si somos un poema para Dios, deberíamos vivir como tales. Deberíamos entender nuestra nueva identidad en Cristo y deberíamos vivir de tal forma, realizando las obras que Dios ha preparado de antemano, para que un mundo que no conoce del Señor observe nuestra vida, observe nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra forma de vivir. Y se dé cuenta que hay una diferencia. No porque nosotros hemos marcado esa diferencia, sino porque un día la grandiosa gracia de Dios llegó a nuestra vida y nos cambió. El mundo se da cuenta de que vivimos diferente y saben que la razón de por qué somos diferentes no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Escuchas la misma música que ellos escuchan. Te vistes de la misma manera que ellos se visten. Piensas acerca del sexo de la misma forma en que ellos piensan del sexo. Educas a tus hijos con los mismos criterios que ellos educan a sus hijos. Reaccionamos ante los problemas y las dificultades y la crisis económica de la misma forma en que ellos reaccionan. Pensamos de la misma forma que ellos piensan. ¿Te das cuenta dónde, en qué áreas hay que cambiar para llegar a mostrar una diferencia? Porque si vivimos igual que ellos, nunca ellos van a darse cuenta que nosotros, por la gracia de Dios, somos un poema. Así nos creó Dios, con esa belleza. Y número 3. Si tú no has recibido a Cristo como Salvador personal, estás muerto espiritualmente. Estás muerto. Y puedes ser educado y puedes ser amable y puedes ser religioso. Eso no cambia tu condición espiritual. Solo Cristo puede cambiar tu condición espiritual. Amigo, ven a Cristo. Él es el único que puede resucitarte, que puede resucitar a un muerto y darte vida, vida eterna.
si tú conoces a algún muerto espiritual, ¿qué deberías estarle compartiendo? Si tu padre o tu madre o tu amigo o tu compañero de trabajo sabes que está muerto espiritualmente, ¿de qué deberías estar hablando? Somos salvos para buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios para vivir de manera diferente. Y deberíamos estar hablando de Cristo. Tan fácilmente como hablamos de fútbol, de política, deberíamos estar hablando de Cristo. Y deberíamos hablar de Él, no solo con nuestras palabras, sino a través de una vida diferente, una vida distinta. Salvos solamente por su gracia. Oremos. Padre Celestial, exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. No bastan las palabras para agradecerte. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por rescatarnos. Gracias por hacernos nuevas criaturas. Gracias por esa gracia sublime. Que un día llegó a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a recordar que nos salvaste para que andemos en buenas obras. Gracias por hacernos el mejor milagro que tú hiciste. Gracias por hacernos un poema. Ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad, Señor. Que otros se den cuenta la maravillosa gracia que tú derramaste en nosotros. Sabes, mientras tú continúas orando, puede ser que esta mañana hay alguien que nos visita por primera vez. Puede ser que tú no has recibido a Cristo, quieres permitirnos orar por ti. Y mientras los demás tienen sus ojos cerrados, tú puedes levantar tu mano. Eso me dices a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? La persona que nos visita. En un ratito voy a orar por ti. Quiero ofrecerle algo más, totalmente voluntario, por favor. Si usted desea, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una dama de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a la oficina, y con todo el cuidado y el distanciamiento y todo, la
la protección. Esa persona va a hablar con usted, si usted desea, es totalmente voluntario, pero si quiere hacerlo, pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si desea hacerlo, venga. Padre Celestial, te ruego por la persona que pasó. Si no te conoce como Salvador, yo te pido que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, tus hijos, a hablar de esta maravillosa gracia con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras obras. Que otros se den cuenta del milagro que tú has hecho en nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido